Continuamos con Cerrando la Noche y en esta ocasión vamos a conversar con Juan Carlos Camilo Caicedo. Juan Carlos es un activista social colombiano o Juan Camilo es un activista social colombiano, es cofundador del movimiento alternativo indígena y social Maíz con S, no con Z, Correcto, sí, señor. Maíz. Y con él vamos a conversar, además un defensor de los acuerdos de paz que se firmaron en Colombia en el año 2016. Y vamos a pasar revista de la Colombia post-acuerdo. ¿Qué tanto se ha avanzado en materia de derechos, incluyendo la defensa de los derechos humanos? ¿Qué tanto ha avanzado el sector agrario? ¿Qué tanto se ha avanzado políticamente? ¿Qué tanto han madurado las instituciones en Colombia a partir de ese acuerdo? ¿Y qué tanto se ha cumplido en gran medida los propósitos del acuerdo? Buenas noches, Juan Camilo. Buenas noches, Juan Camilo Caicedo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido, Giovanni, y a todos en la mesa de trabajo del Cerrando la Noche. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Junior, arranque con la primera batería de preguntas para el señor Camilo. Bueno, de entrada Junior, sería importante. Sí, No hay problema. De entrada sería importante que Juan Camilo nos hable un poco de la importancia de haber firmado un acuerdo, yo digo, tendente a alcanzar la paz en Colombia, porque soy de lo que creo que la paz no se decreta, es un proceso de construcción en que los actores políticos y sociales tienen que comprometerse y validar el primer paso, que es el cese de las hostilidades, por lo menos entre el movimiento insurgente más viejo de Colombia, las Fuerzas Armadas de más de 50 años de haber estado, dieron un paso de acudir a la lucha política para ganar espacio en su país. ¿Y qué tan positivo ha sido entonces el acuerdo de paz y cómo ha ido evolucionando el mismo en su cumplimiento en Colombia? Bueno, pues desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016, ya vamos para 4 años, y de ese fallido intento en el plebiscito y de la nueva firma con renegociación en el 2017, pues queda, se puede decir que un sinsabor, porque desafortunadamente pues no esperaría que si una negociación de paz entre un actor armado rebelde y a lo largo y ancho del territorio colombiano. Sin embargo, pues desafortunadamente ha sido todo lo contrario. La violencia ha aumentado, sumado que en este momento tenemos un gobierno uribista, que pues el legado del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe es un legado de guerra, de la política de la muerte. Entonces, en este momento, pues Colombia, pese a haber firmado un proceso de paz y a tener unas segundas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, estancadas, porque la mesa en este momento está frenada, vemos que el país pues no avanza o avanza a trancazos, por decirlo así, y pues ya tenemos alrededor de 238 excombatientes reincorporados firmantes de la paz asesinados, y el gobierno pues no hace nada para mejorar y garantizar las medidas colectivas de protección tanto como para los excombatientes como para sus familias. Y pues esto en el territorio de paso se ve que líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes agrarios, líderes indígenas, se han visto afectados por el recrudecimiento de la violencia. Se dice que en Colombia hay presencia de grupos armados del cartel de Sinaloa,
y de otros carteles de México que se están disputando las rutas de la droga, sobre todo en el departamento del Cauca, y esto ha repercutido en el día a día y en la vida de los líderes sociales. Es decir, como es una disputa del territorio, los líderes sociales en general lo que se dedican es a defender las causas de sus grupos colectivos, de sus movimientos que representan y la defensa del territorio, las fuentes hídricas, del medio ambiente, los recursos. Y pues como el Cauca es una ruta bastante apetecida por los grupos ilegales, desafortunadamente allí es en parte, y el Chocó, el departamento del Chocó, son los dos departamentos con mayor epicentro de violencia en el país. Y pues la verdad que es lamentable que al gobierno de Duque Uribe no se le ve ninguna voluntad política, teniendo en cuenta que ellos son el Estado, de garantizar la vida y la protección de los líderes sociales como ambientales y de los exguerrilleros. Ciertamente, vemos todos los días en la prensa que se publican y se denuncian asesinatos de dirigentes sociales de diferentes áreas en Colombia. Y a veces uno dice, pero ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están los defensores de derechos humanos internacionales que viven opinando sobre situaciones de otros países? Y sin embargo, en el caso de Colombia, uno no siente esa presión que deben tener los organismos de defensa de derechos humanos para exigir que el gobierno asuma una postura distinta ante esta situación que le ha cobrado en 4 años la vida entre exguerrilleros o combatientes y dirigentes sociales a más de 800 personas en todo Colombia. ¿Cómo se sienten ustedes con esta situación en la que desde lejos uno ve que no hay un papel activo de este organismo de derechos humanos internacionales? Bueno, y lo otro, ya que tocas la temática de la falta de presión o, digamos, esa indiferencia del gobierno Duque frente a personarse de los problemas internos y por el contrario dedicarse a opinar de Venezuela, Estados Unidos, etcétera, a nosotros, pues digo nosotros porque a mí también estamos perfilados por el gobierno nos hace seguimiento a través de redes sociales que compraron un estudio a través de una agencia, le metieron miles de millones de pesos para ver qué personas estábamos hablando mal del gobierno, o bueno, hablando mal no, realmente es haciendo una crítica a una incapacidad gubernamental que tiene el uribismo y el gobierno de Duque. Pero ellos como no puede verse en materia internacional que el gobierno de Colombia es pésimo en todo, deja morir a la gente, deja que el sistema de salud sea corrupto, que las cámaras del Congreso sean corruptas, como a ellos no les interesa que eso se vea hacia afuera, se dedican a perseguir a los periodistas, a los líderes sociales, a los activistas, que es mi caso, y a los defensores de derechos humanos que utilizamos las redes sociales, los escritos y las investigaciones para denunciar toda la podredumbre, todo lo malo que está haciendo el gobierno en mi país. Y, por ejemplo, esta semana que empezó, una periodista muy reconocida de Colombia que se llama María Jimena Duzán, tuvo que renunciar a Semana porque toda la gente de Álvaro Uribe empezó a ser contratada en ese medio que se llama la revista Semana. Y 7 periodistas renunciaron en fila a ese medio porque desafortunadamente en Colombia se persigue a la oposición, se persigue a los periodistas, se está cooptando los espacios de democracia y de libertad de expresión y el gobierno quiere controlar todo y que solo se informe lo que al gobierno le interesa, más no los hechos de corrupción. Entonces les contaba que a nosotros el gobierno nos está haciendo seguimiento, nos ha perfilado y nos puso en una tabla a varios periodistas, a líderes de opinión y activistas, de si opinábamos críticamente del gobierno nos ponía en negativo y el ejército de Colombia también está haciendo seguimientos a los ciudadanos que más opinión, por decirlo así, generan sobre las denuncias del gobierno Duque y los periodistas alternativos e investigativos son quienes están casi que pagando con platos rotos sus investigaciones porque el Estado los persigue. Están amenazados de muerte en este momento, el Estado no les quiere dar protección y el ejército también
los está siguiendo. Entonces, se puede decir que en Colombia no hay garantías. Lo que tanto le Espérate, gusta decir, Juan sí, Camilo, pero lo que estás planteando tiene una gravedad No, tremenda, no solo para que porque se quede en Colombia. nos estás informando que en Colombia no es que no hay garantías, es que en Colombia está funcionando un gobierno con una fachada de democracia y en la práctica esas son medidas de dictaduras, lo que tú así estás es, anunciando, coartar la opinión pública, perseguir oposición, permitir que líderes sociales sean asesinados, no investigar, eso evidentemente que choca con los principios de las garantías que presume una democracia. Y si es tan grave la situación, pues esto amerita definitivamente que sea difundido este tipo de comportamientos que está señalando en el que incurre, según tus afirmaciones, el gobierno del señor Iván Duque. sí, además todo está probado. Los periodistas investigativos tienen conversaciones porque es que la misma fiscalía, que es el ente investigativo de Colombia, interceptó a todas las personas señaladas de corrupción o que estuvieran haciendo un entramado ilegal. Entonces, esos audios no los reveló el gobierno, pero algunos periodistas los obtuvieron y son los periodistas los que poco a poco han ido revelando los escándalos de corrupción que se avecinan en esos audios. Por ejemplo, el caso de Álvaro Uribe, que está señalado de manipulación de testigos. Eso se dio gracias primero al testimonio de Monsalve, que es el testigo principal, que contó cómo la defensa de Álvaro Uribe lo quería voltear, por decirlo así, para que hablara mentiras y perjudicara a Iván Cepeda, que es el senador y defensor de paz y derechos humanos. Monsalve es un ex dirigente. No, es un ex paramilitar Un ex dirigente que paramilitar. correcto, que es la persona que está testificando, duró unas semanas privado de la libertad. Aunque bueno, él vive en una hacienda que es casi una ciudad capital porque es gigante y a él no se le sintió la privación. O sea, dime tú, ¿cuántos expresidentes presos en el mundo, expresidentes presos tienen internet, tienen televisión, tienen todos los lujos estando presos? O sea, Bueno, eso es una ridiculez. pero fue un arresto domiciliario y no van a suspenderle los servicios que tiene. No, y él además tiene alrededor de 300 escoltas pagados de los impuestos de los colombianos y tiene muchos beneficios que ni siquiera el mismo presidente tiene, pero más allá de eso, lo que veo con eso es que el gasto económico que el Estado hace en Álvaro Uribe es gigante y Álvaro Uribe se aprovecha de eso para hacer su politiquería y sus cosas deshonestas, por decirlo así. Hablaste Don Junior, del... perdón, en el caso de los medios de comunicación, ¿usted no ha tenido contacto con la sociedad de diarios ahí en Colombia, con grupos que aglutinan a los periodistas o diarios digitales para denunciar este tipo de acción? ¿Se Sí, han señor. hecho eco? Hay un medio de comunicación alternativo muy importante que se llama La Nueva Prensa. Ellos es un equipo periodístico netamente investigativo que se han dedicado a recopilar todas las pruebas y el material probatorio que involucra y en donde se evidencia actos no esclarecidos que se presumen son de corrupción de funcionarios del gobierno, de gente de Álvaro Uribe, y este medio se ha dedicado, por ejemplo, había un piloto, no sé si ustedes escucharon hace más o menos 2 meses, que le manejó a Iván Duque y a Álvaro Uribe. Y ese piloto era simpatizante del Centro Democrático. Resultó que ese piloto murió en un accidente aéreo, pero que su avioneta tenía droga y que el señor, según fuentes y según testigos, hacía parte de la nómina del cartel de Sinaloa. Entonces, vemos que hay como una estrecha relación entre gente muy cercana al uribismo, al gobierno y el narcotráfico. Y es algo que, pese a que el gobierno lo niega, pues cada vez sale un acto de corrupción diferente, entonces es muy difícil que la gente no se dé cuenta
que algo ilegal y algo fraudulento y oscuro rodea al uribismo. Juan Camilo, Y pues, hablabas, sí, señor. sí, sí, no, no, termina, termina. Y hay otro medio muy importante de televisión alternativo que se llama Canal Uno, o bueno, ya no es Canal Uno, es Noticias Uno, pero Noticias Uno se dedica a hacer labor periodística investigativa y creo que es el único medio televisivo con audiencia, por decirlo así, que saca todos los hechos de corrupción que lo dan a todos los simpatizantes del uribismo. Y pues por último, digamos que todos los medios alternativos que no hacen parte o no están cooptados por el gobierno tienen una misma línea y se apoyan entre sí para sacar noticias contra, pues no contra, realmente son noticias que involucran de forma negativa al gobierno de Iván Duque. Entonces, pues sí, pero desafortunadamente, pues como no son medios que tienen una emisora FM o que tienen un canal de televisión principal, pues todo es a través de Internet. De todas maneras, el alcance es un poco inferior a los medios principales de Colombia, que es RCN y Caracol. Y estos medios, pues, por lo menos RCN es abiertamente uribista, anti-Venezuela, mejor dicho, ese canal es lo que diga Uribe. Y Caracol es un poquito menos uribista, sin embargo, pues en Caracol tiene sus estigmatizaciones contra los indígenas, tiene noticias que manejan bastante mal, pero digamos que de los dos medios masivos principales de Colombia es el medio menos contaminado, teniendo en cuenta que tiene muchas falencias Caracol Noticias. Hablaste de los medios televisivos y su inclinación. Sí, señor. Y en términos de los periódicos, ¿cómo se manejan entonces los principales periódicos colombianos? El Espectador, El tiempo. El Tiempo. Bueno, pues es complejo porque se puede decir que las redes sociales han desplazado bastante a la prensa escrita y varios periódicos en este momento han quebrado, sobre todo los regionales, desafortunadamente han salido a circulación porque casi nadie los consume. Pero pues los principales son El Tiempo y El Espectador. El Tiempo, pues el Tiempo desafortunadamente, no digo que es 100% uribista, pero el Espectador es un poco más riguroso, el diario El Espectador es más riguroso y es más investigativo. Sin embargo, creo que le falta más, ¿cómo decirlo? Le falta meterse más en las situaciones que vive nuestro país negativas, o sea, que se meta más a cubrir el asesinato de líderes sociales, que le haga más seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz. O sea, el periódico no es malo, pero digamos que es un poquito selectivo al momento de informar y de contar las noticias. Porque también El Espectador estuvo a punto de cerrar por falta de fondos. O sea, desafortunadamente casi que en Colombia para ser un medio principal o de prensa escrita o radial o televisivo tienen que o ir con el gobierno o ir con el partido de gobierno, que son los que tienen el capital político para pagar pauta o para pagar reportajes y así el gobierno y así el medio, perdón, no se vaya a asfixiar. Porque de lo contrario, ser independiente en Colombia, pretendiendo tener un canal principal de televisión o una emisora o un periódico es muy difícil. El mismo Noticias Uno que yo les contaba, que antes se llamaba Canal Uno, perdón, que funcionaba en la frecuencia de Canal Uno, tuvo que salir de allí, primero porque era muy incómodo para el gobierno por las noticias y segundo porque no estaba siendo rentable. Y este tipo de canales está haciendo colectas a través de redes sociales para ayudarse a financiar porque no, pues desafortunadamente no les da. Mientras que RCN, pues es del grupo Ardila Lule, que es unos empresarios afines al uribismo, que tienen una línea antipaz muy marcada y pues allá todo el que entra naturalmente es por lo menos uribista o simpatizante con el uribismo y pues estos medios no cubren la realidad del país, sino es como, yo digo que se convierten en el jefe de prensa del Centro Democrático del Uribismo, porque
no hacen más. Ahora sí, Em, Al Junior, principio hablabas también de las por favor. debilidades del Poder Judicial. Por tu anuencia, sí, Junior, señor. escúchame, sería interesante irnos a una pausa por un asunto de tiempo y además para irnos a unos compromisos comerciales. Conversamos con Juan Camilo Caicedo, Ok. quien es un activista social y de paz de Colombia. Con él estamos tratando la situación de la prensa en este país y sobre todo de lo que ha pasado después de los acuerdos de paz, donde se habla de que unas 800 personas entre excombatientes y guerrillistas han muerto después de los acuerdos de paz. Vamos a la pausa y en breve continuamos con esta interesante entrevista. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Juan Camilo Caicedo, quien es un dirigente social, activista por la paz, cofundador del movimiento alternativo indígena y social Maíz, y con él estamos pasando revista un poco a la situación general de Colombia luego de los acuerdos de paz. Y en parte de la conversación, Juan Camilo nos hablaba de la situación de los poderes en Colombia, legislativo, poder judicial, que siempre son permeados y proclive a incurrir en hechos reñidos con la ley, por decirlo de una manera elegante. Sin embargo, en el caso de la justicia colombiana, a que hacías referencia también, yo creo que es importante señalar que a pesar de eso que ha planteado, hay dos episodios importantes que tienen que ver con Uribe y el uribismo. En el 2010, cuando la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Colombia le tumbó las iniciativas que estaba encaminando el presidente Uribe para buscar un tercer mandato mediante una reelección. Y no obstante, ahora, 2018, terminó de ser en un proceso que inició como víctima, pasó a ser victimario. Yo creo que también esas son situaciones que tienen que ser estudiadas y sobre todo con una persona que ha acumulado un poder extraordinario en Colombia, al punto de que hay quienes los tienen posiblemente como el padre de la patria moderna colombiana, por lo que uno ve, y como lo han asumido algunos sectores fácticos también. Entonces, ¿cómo explicar que la justicia en pleno gobierno de Duque haya dado esos pasos de un proceso en el que Uribe perseguía a alguien a ser el perseguido y a que se le dictaran medidas de coerción, en este caso consistente en prisión domiciliaria? ¿Cómo entender eso? Bueno, pues las tres cortes, Corte Suprema, la Corte Suprema, que es la alta corte, fue la encargada de dictar la sentencia para que Álvaro Uribe se defendiera en prisión, prisión preventiva y pues prisión domiciliaria. Bueno, realmente es prisión domiciliaria, no preventiva, sino prisión domiciliaria. Desafortunadamente, la Fiscalía General de la Nación, cuyo fiscal general es el mejor amigo del presidente Duque, de la universidad, pero que además trabajó en su campaña política, o sea, la Fiscalía es un pago de favor del presidente. Entonces, pues ahí no hay independencia. Y a pesar de que digan que los fiscales que eligen para los procesos son independientes, de todas maneras ahí hay injerencia y hay una presión muy marcada del uribismo. Y pues desafortunadamente en la audiencia, si bien los jueces son independientes, la fiscalía hizo toda una estrategia para que para que Álvaro Uribe continuara defendiéndose, pero en libertad. Si bien hay que decir que esta decisión es en derecho y que pues analizando el proceso
es una decisión ajustada, por decirlo así. De todas maneras, se ve que pues la fiscalía incidió bastante en parte del proceso para que hoy día el expresidente Uribe se encuentre en libertad, aunque de todas maneras los actos turbios de la campaña del uribismo siguen saliendo. Hace 2 semanas le sacaron nuevos audios a la principal asesora de Álvaro Uribe, donde negociaba votos, y en estos nuevos audios se dedicó a hablar mal de los congresistas y políticos que son compañeros de, bueno, que fueron compañeros de Álvaro Uribe en el Congreso, porque Álvaro Uribe hoy día ya no es senador, tuvo que renunciar para que la Corte Suprema no lo juzgara más, que esa fue otra jugadita para que Uribe se saliera con la suya, denunciar al fuero que tenía como senador. Bueno, no Entonces, solamente, me imagino que denunciando al fuero o la inmunidad, como se le llama, también salía de la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia como altas claro, cortes y se iría entonces a una jurisdicción ordinaria de sí, primer correcto, grado. así fue. Políticamente es una buena estrategia también y jurídica. Y está funcionando, parece. Claro, y ya en el pasado lo estaba contemplando, porque en el pasado renunció al Senado cuando lo requirió la Corte Suprema, pero pues como esa investigación en su momento no, digámoslo así, que no pasó a mayores, él como que se arrepintió y decidió no renunciar, pero ya había hecho la misma estrategia para no dejarse capturar. Y pues desafortunadamente, así como en su momento el narcotraficante Pablo Escobar, que también era político del mismo partido de Uribe, el Partido Liberal, hizo todas las artimañas para volarse la justicia, pues Álvaro Uribe le está siguiendo los pasos. La diferencia es que Álvaro Uribe no se deja pillar. Pablo Escobar sí era muy evidente y pues terminó donde terminó. Pero pues claramente lo otro es que mucha gente cercana a Álvaro Uribe está sindicada a tener nexos con el cartel de Medellín, que era el cartel de Pablo Escobar. Entonces ahí hay como un cierto legado o una cierta, no sé si llamarlo en términos de familiaridad política o de cosecha que deja Escobar y el cartel de Medellín, y que desde cierto punto de vista se puede decir que personas afines al uribismo están Bueno, manteniendo ese legado político. pero Juan, una cosa. Esas denuncias de vínculos de Uribe o del uribismo con el mundo del narcotráfico, ¿son denuncias o hay elementos concretos que le dan carácter y cuerpo de veracidad a estas Ok, situaciones? hay pruebas de registros, por ejemplo, cuando Álvaro Uribe estuvo en la Aerocivil, hay pruebas de que él dio autorización para que aviones despegaran y aterrizaran, aviones pertenecientes a, pues, a personas de narcotráfico. De otra parte, se señala que el helicóptero del papá de Álvaro Uribe, cuando el Estado entra a una de las fincas de Escobar, ese helicóptero estaba allí, pese a que dicen que no era el papá, pues sí tenía que ver con una de las empresas del papá de Álvaro Uribe, y pues es una terrible coincidencia, ¿no? Que uno de los helicópteros de cuya empresa el papá Uribe es socio esté extrañamente en la finca del narcotraficante más buscado, pero digamos que no es solo eso, también a la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, personas la señalan de que el papá de ella tuvo nexos con personas del cartel de Medellín. Eso en este momento no está probado, pero hay personas que lo están señalando, y lo del helicóptero del papá Uribe sí está probado porque está la matrícula, está la foto, los hechos ocurrieron, y pues hay álbumes de narcotraficantes. Antiguamente los narcotraficantes tenían álbumes fotográficos que se sacaban con la gente que los iba a visitar a sus haciendas, y en uno de esos álbumes aparece el papá de Álvaro Uribe con uno de los narcotraficantes, en este momento no me acuerdo cuál es, pero todo eso lo tienen los periodistas investigativos que están siguiéndole los pasos de cómo Álvaro Uribe ha, digámoslo así, ascendido políticamente.
Y Juan porque Carlos, Álvaro Uribe empezó Juan Carlos, pero en el partido. Sí, señor. hay algo que tal vez no entiendo bien, y es que en el caso de la DEA de Estados Unidos, que se convierte prácticamente en el vigilante del mundo y de América Latina en esa materia, no ha intervenido, no han sido investigados, no han sido canceladas ningún tipo de visa a él o sus familiares en represalia a tener algún vínculo o nexo con el mundo del narcotráfico. ¿Ha habido alguna evidencia donde cuerpos investigativos internacionales pues han hecho algún tipo de investigación sobre esto que usted acaba de decir? Bueno, lo otro que no les conté es que un primo de él está sindicado de crear y financiar grupos paramilitares, que es Santiago Uribe, está sindicado de ello. Perdón, Mario Uribe, excúsenme, Mario Uribe es primo Santiago es de su él. hermano, ¿verdad? Mario Uribe está sindicado de grupos paramilitares, de crearlos. Y Santiago Uribe, que es hermano de él, también está sindicado. Es decir, parte de la familia de él extrañamente tiene investigaciones actuales por narcotráfico y por, bueno, en este caso por conformación de grupos paramilitares y financiación. De otra parte, Mancuso, que es un ex paramilitar que está preso, testificó que él se había reunido con Álvaro Uribe y pues que evidentemente Álvaro Uribe incidió en el mantenimiento de estos grupos armados ilegales, pues los paramilitares, ¿no? Y pues hay miembros del ejército generales que están condenados por omisión y por tener nexos con grupos paramilitares en masacres como la del Salado, por ejemplo. Hay otros O Facilipán. aspectos, hay otros aspectos que nos gustaría también conversar contigo. Hace par de meses vimos una Colombia, sobre todo Bogotá, movilizada por reclamando diferentes situaciones que le afectan. También hemos estado observando en la prensa que en los campos de Colombia siguen habiendo movilizaciones campesinas. Y sería interesante saber, luego de los acuerdos de paz, qué tanto ha mejorado el sector agrario en Colombia y cómo se ha ido gestando este nuevo sujeto social que se está movilizando también, no solo en los campos, sino en las ciudades. Poco se parece mucho a lo que hace semanas y meses estuvo viviendo Chile. Bueno, pues con respecto a las movilizaciones en Bogotá, dejaron un saldo de 13, entre 13 y 14 personas asesinadas y fallecidas, en parte por armas de la fuerza pública, por balas de uso privativo de los policías, y hubo alrededor de 75 ciudadanos heridos. Pues, se considera que fue una masacre lo que sucedió el 9 de septiembre, ya hace 2 meses, antier se cumplieron 2 meses, y recién salió una denuncia esta semana de que en Soacha, un municipio pegado a Bogotá, 9 ciudadanos, 9 detenidos murieron incinerados en una estación de policía y la policía no hizo nada para evitar, para apagar los incendios y dejaron que se murieran quemados allá. Esas son dos denuncias que ahorita pues retoman y recobran vida, por decirlo así, porque pues al Estado no le interesa reconocer las violaciones de derechos humanos que ha cometido la policía. El ministro de Defensa, que es amigo de Uribe, que es uribista, quiere aspirar a la presidencia y se ha dedicado a desmeritar y a decir que no hubo masacres, que son hechos aislados, pero lo cierto es que desde que el uribismo está en el poder, han aumentado las violaciones de derechos humanos de la fuerza pública contra las personas que hacen uso de su derecho legítimo a la protesta. Y con respecto a las movilizaciones agrarias y campesinas, se dan porque tras los tratados de libre comercio, la falta de regulación del Ministerio de Agricultura, la falta de asistencia técnica, la pésima negociación en los tratados de libre comercio con diferentes países, ha llevado a que el sector agropecuario de Colombia poco a poco recaiga en crisis y sobre todo esté atrasado. Entonces, cuando los campesinos
no pueden sacar sus productos a las vías porque eso es una trocha. ¿Quién va a ir a comprarles? Ellos cómo van a salir a comercializar sus productos. Ahí es el primer problema. Al Estado no le interesa pavimentar las vías terciarias y secundarias para que haya una interconexión entre el campo y la ciudad. Entonces ahí está la primera falencia. El gobierno y los políticos van a los 32 departamentos de Colombia, donde los campesinos, solo para que les voten en elecciones y los elijan, pero no les solucionan nunca con políticas públicas un plan integral de desarrollo rural y agrario que permita fortalecer al campesino de la campesina, y esto nunca ha pasado. Entonces lo que vemos hoy es el resultado de malas políticas o inexistentes políticas para los campesinos y campesinas, y pues en este momento hay una sobreproducción de papa en Colombia por los tratados de libre comercio, porque no hay regulación, nadie sabe cuánto se produce Colombia en materia de tomate, de cebolla, de papa, y pues en este momento por la pandemia, pues esta situación que siempre ha estado presente se nota y se evidencia mucho más, porque gran parte de los restaurantes están parados, algunos supermercados tampoco están funcionando, y pues parte de las personas que le compran a los campesinos y campesinas sus productos no lo están haciendo por falta de dinero, porque sus negocios están parados. Entonces es un cúmulo de situaciones que hoy se evidencian más, pero que antiguamente han existido desde los 90, que se dio la apertura económica con Barco y posteriormente con Gaviria. Desde antecitos de los 90 con Barco y posteriormente con el gobierno de César Gaviria, que pues la apertura económica, el neoliberalismo, el capitalismo es inminente, no hay nada que hacer, pero pues lo mínimo que uno espera de los gobernantes es que haya unas salvaguardas a la producción nacional agropecuaria, a la industria nacional y a todos los sectores de la economía nacional que de una u otra forma, no solo el agrario, se han visto afectados con los tratados de libre comercio. Y el gobierno no hace nada. O sea, yo como hago parte de un movimiento agrario que se llama Dignidad Agropecuaria y Dignidad Papera, pues Dignidad Agropecuaria agrupa más o menos a 3.000 campesinos o 4.000 a nivel nacional, y Dignidad Papera, todos los paperos del departamento de Boyacá, y un papero fue entrevistado esta semana por Caracol, que es uno de los medios principales, y explicaba que pues ellos invierten alrededor de 6 millones por una hectárea para sembrar papa, y el gobierno les subsidia como 130.000 pesos por hectárea pues de apoyo de subsidio para la crisis que hay, o sea, no es nada. Y pues ese líder campesino es mediano, sin embargo, pues 130.000 pesos, explicaba el líder Ernesto, que es el líder campesino, que solo le sirve para suplir dos cargas, dos toneladas de papa. Y si una hectárea, de una hectárea sacan alrededor de 10, de 16, de 20 toneladas, pues no sirve para nada, ¿sí? Y el gobierno tiene plata, lo que pasa es que no les interesa gastarla en el sector agrario. Un ejemplo, para los proyectos productivos de los acuerdos de paz, para la implementación de los mismos, la Unión Europea ha donado miles de millones, y ¿saben qué hizo Iván Duque? Consideró que era mejor gastarlos en Twitter, en su imagen personal en redes sociales, y se gastó como más de 5.000 millones en contratos para que le subieran la imagen al presidente en redes sociales. O sea, el presidente realmente no tiene un interés en implementar la paz, y prefiere gastarse la plata en cómo él sube su fracasada y desgobernada imagen, tanto como político como de su gobierno, que es un fracaso, y que hoy vemos los resultados tangiblemente, o sea, se pueden ver, porque no hay nada en Colombia, no hay paz, no hay desarrollo agrario, hay un desempleo terrible, los políticos sí ganan y ganan millones mientras la gente se muere de hambre. Entonces, bueno, y lo otro, perdón, es que entonces el problema es Venezuela, ¿no? Como no tienen a quién echarle la culpa, entonces el gobierno dice todo es culpa de Venezuela, pero pues aquí también hay una violación sistemática de derechos humanos. Y aquí yo no veo que en la región nadie salga a decir, Colombia están asesinando a tantas personas, no.
todo el mundo ve a Venezuela, pero realmente nadie se involucra por los intereses de sus propios países internos. Vemos nomás en Bolivia cómo le violaron los derechos políticos a Evo Morales y hasta que el candidato que él apoyó ganó las elecciones, él pudo volver a su país. O sea, desafortunadamente en Latinoamérica, para los gobiernos alternativos, para la izquierda y para los defensores de paz o derechos humanos no hay garantías porque todos los gobiernos quieren hacer su negocio y quieren imponer la dictadura y la tiranía. Pero el problema es Venezuela, supuestamente, ¿no? Pero en el caso de la producción, Juan Camilo, ahora mismo la crisis está concentrada solo en la producción de papa o hay otros rubros en los cuales hay dificultad. Hablamos fuera de cámara, tú dices de están trayendo productos de fuera, entonces esto ahoga la producción local y entonces se pierde la papa que producen los colombianos. Pero también se da esto en otros productos. Sí, señor, pues en este momento lo que es el sector cebollero, el sector del tomate y de la zanahoria, eh, tienen, están empezando hasta ahora a tener dificultades, pero eso es un valle, eso es como cuando todo va para abajo hasta que no hay nada que hacer. Ahorita están mal, pero están bien, es decir, tienen dificultades de precios, no tienen sobreproducción, pero de todas maneras, por la crisis de la pandemia, todo el sector agrario se ha visto impactado negativamente porque no pueden vender al mismo precio sus productos y la gente que les compra a ellos pues se ha disminuido porque muchos negocios han parado. Y lo otro es la problemática de la comercialización, que es los terceros que, digamos, hacen la unión entre el campesino y el ciudadano, que le compran al campesino sus productos y se lo venden al ciudadano 10 veces más del precio real y el precio al que le compran al campesino. Es decir, los comercializadores terciarios, que son los que tienen un Fruver, los que están en Corabastos, no digo que todos, pero una parte importante, desafortunadamente le pagan al campesino una miseria y ellos lo revenden 10 veces más caro. Entonces, también hay como una inequidad en la cadena de venta y consumo de productos y pues así es muy difícil generar que los campesinos puedan tener los costos de producción, recuperar ese dinero. Ahorita mismo la zanahoria tiene problemáticas económicas porque no la están comprando por el valor que antiguamente estaba. Y pues poco a poco van a empezar a salir a flote los sectores que se vean afectados por el COVID, pero realmente todo el mundo se afectó, o sea, a menos de que tu trabajo dependa del Estado o de una institución privada y que te mantengan tus condiciones laborales, tú vas a estar igual como si nada hubiera pasado, pero la gente, los comerciantes, los campesinos, los productores, los indígenas, los trabajadores informales que no se han legalizado, todos ellos desafortunadamente económicamente están muy mal y el Estado muy poco los ha ayudado. De hecho, hubo una cosa que se llamaba el subsidio de la pandemia, bueno, ahorita el nombre no me acuerdo, pero era como el subsidio, bueno, un subsidio para la pandemia, no me acuerdo el nombre, pero entonces listo, Duque lo saca que toda la gente de estrato 1 y 3 va a tener acceso al subsidio, 1 o 2 creo, 1 o 2 era. Pero entonces resultó que había gente que estaba muerta, les llegaba a la cuenta bancaria de los familiares la plata y muchos números que las cédulas no existían, no se repetían. Entonces, pues uno cree que haya hechos de corrupción que más que ayudar a la gente lo que hacen es robarse plata, que construir cosas falsas para robar plata. Desafortunadamente, también muchos gobernadores y alcaldes de los alcaldes mandatarios se robaron el dinero a través de inflar el precio de los insumos médicos, de caretas, de medicinas para el COVID y lo que hacían era le ponían 5 veces lo que valía el contrato y el resto se lo robaban y hoy día algunos se han dejado pillar, están presos, otros están investigados y otros pues los que sean amigos de Duque no les pasa nada obviamente, porque los que sean, ser uribista en Colombia es un privilegio porque pueden hacer todos los chuecos del mundo y no los tocan. Ayer salió una noticia hablando de eso. El exministro de Agricultura de Álvaro Uribe, que se llama Andrés Felipe Arias,
paga una pena de 16 años por, por favorecimiento, no mentiras, porque supuestamente él no firmó un contrato, ¿sí? Es que ahorita no me acuerdo el cargo que él tiene. Creo que es... No, al final fue un contrato fraudulento, un contrato donde se benefició él y a un grupo de amigos. Correcto. Pues en términos legal ya se nos dio cuál era. Pero en síntesis, él lo que hizo fue darle subsidios a a varios aportantes de campaña de él mismo, porque él estaba en campaña en este momento, y también de Álvaro Uribe. Entonces, lo que hicieron fue, les dan subsidios millonarios a falsos campesinos, a falsas personas que tienen mucho dinero, no necesitan, y al campesino no le dan nada. Bueno, hay un aspecto, ya que te metiste en el COVID, aunque sea rápidamente, que me gustaría que socialice con nosotros. El sistema de seguridad social colombiana funciona, salió en auxilio de las personas en esta situación de la pandemia. Bueno, pues hay unos subsidios que el gobierno tiene para los adultos mayores, para los estratos. Desafortunadamente en Colombia, digamos que se clasifica a las personas por capacidad adquisitiva en estratos, que es estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, pues eso no está bien. Los cierto es que para las personas con Aquí son menos quintiles. quintiles, ok. Las personas con menor acceso a generación de ingresos tienen un subsidio, sin embargo, pues como ya les expliqué, en algunos casos se lo roban o no les llega a la gente, y pues 200.000 pesos que les llega una o dos veces para todo lo que implica en Colombia el pago de impuestos, el pago de la salud, el pago de la pensión. O sea, en Colombia, yo tengo amigos excombatientes y les decía que pues para ellos es cero rentable a hacer el proceso de paz porque finalmente la guerrilla no tenían que pagar nada, ¿sí? Y aquí como ciudadanos les toca pagar un poco de impuestos y si no tienen empleo, pues no tienen forma de vivir. De hecho, varias personas se han devuelto a las disidencias que llaman, disidencias, y pues lo hacen porque, pues al ver que los compañeros lo están asesinando, que no tienen garantías, que los asesinan, pues no ven de otra opción. Obviamente yo no justifico eso y creo que hay que persistir en la paz. Sin embargo, pues desafortunadamente el tema es muy complejo y desde que Duque está en el poder están asesinando a todo el mundo. Eso es terrible. Y cuando Bueno, Uribe estuvo preso, también las masacres se dispararon. Este año en Colombia han habido alrededor de 72 masacres, que ese es otro dato desafortunadamente que está ocurriendo, sin hablar de más de 250 líderes sociales asesinados en lo que va de este año. la verdad que la conversación es interesante, pero hay un cliché que no es cliché, es una realidad. El tiempo se agota en todos los espacios, Sí, señora, radio, así es. televisión y en vida, ¿eh? Así es. Entonces, vamos a agradecer a Juan Camilo Caicedo el habernos dedicado parte de su tiempo para socializar con nosotros y con la audiencia la situación de la Colombia que a veces no se conoce, ¿eh? Y desde este lado, toda nuestra solidaridad contigo y además Muchas gracias. exhortarte a que te cuide, porque por lo que uno ve en Colombia, asumir determinadas posiciones es riesgoso. Y esto que Así has es. hecho, este ejercicio comunicacional que has hecho con nosotros, denuncia muy seria, tiene a veces consecuencias, sobre todo cuando el Estado de Derecho no funciona. Así Yo quería que decir algo muy corto y era Sí, que sí, adelante, el Iván. delito que le imputaron a Andrés Felipe Arias es eh, que se halló responsable de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado. Y de peculado, son dos delitos. Es que se me escapó en ese momento, pero no, ya. no hay problema. Lo Quiero importante es el agradecerles por la contenido. invitación. Así que muchas gracias. Esperamos nuevamente tenerte en el espacio para seguir dándole seguimiento a la situación que vive Colombia. Y las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para ti.
Muchas gracias. Los saludos de Colombia, el país desde donde hasta el gobierno de Duque quiere regalar los páramos y todos los recursos naturales, pero aquí seguimos haciendo la resistencia. Un saludo para República Dominicana, cerrando la noche. A Junior y a Giovanni, muchísimas gracias Gracias. por la invitación. Gracias, Juan Camilo. Y de Bien, verdad, conversamos, Giovanni. y no, conversamos con el amigo Juan Camilo, de verdad que fue muy grato conversar con él, despedirlo y como tú bien señalas, las puertas están abiertas para en otra ocasión. A los amigos televidentes aquí en Dominicana, desearle un buen fin de semana y que ojalá puedan disfrutar y que la lluvia lo deje disfrutar este fin de semana. Así es que nos vemos el próximo lunes, Junior, y a los amigos de Cerrando la Noche. Hasta bye.